Ahora tenemos con nosotros a uno de los protagonistas más importantes de este acuerdo en el Parlamento Europeo, por no decir el más, el eurodiputado Jordi Cañas, ponente de la Comisión de Comercio Internacional, que se supone que es el hueso más duro de roer en relación con este acuerdo. La Comisión de Asuntos Exteriores nombra un ponente competente para el fondo, para la parte política. En cooperación también tiene su ponente la Comisión de Desarrollo, pero aquí la dificultad fundamental estriba en la parte comercial, donde el eurodiputado Jordi Cañas tiene una tarea realmente muy destacada. La pregunta es muy sencilla, señor Cañas. ¿Cómo ve, tras la última resolución que se ha producido que ha aprobado el Parlamento Europeo, relacionada pues, con la política global de la Unión Europea, esas perspectivas en relación con la aprobación del acuerdo Unión Europea-Mercosur? Porque, bueno, en medio de un procedimiento de último minuto, creo que fue una enmienda presentada en el Pleno, se produjo una conclusión muy parecida a la que había establecido el informe del Comité de Sabios creado por el gobierno francés, es decir, no una oposición radical al acuerdo, pero que el acuerdo no podría ser aprobado en los términos en los que se encuentra, desmintiendo de alguna manera lo que nos decía el representante de la Comisión, que no procede en estos momentos una reapertura de la red. Tengo entendido, señor Cañas, esa votación se produjo por un resultado muy ajustado, 300 en la votación a favor de esa enmienda contraria al acuerdo en sus términos actuales, 345 votos a favor, 295 en contra y 56 abstenciones. La pregunta es, ¿esta votación, como suele pasar en las votaciones del Parlamento Europeo, es en su opinión reversible? Es decir, el Parlamento Europeo aprueba unas veces unas cosas, otras veces aprueba la contraria. Creo que sería muy interesante para nosotros conocer su aproximación, porque usted es el que tiene que llevar al Pleno del Parlamento Europeo este acuerdo y por lo tanto va a jugar un papel. Señor Cañas. Bueno, primero, muchas gracias por tu presentación y gracias por permitirme participar en este debate. Me gustaría empezar por situar la que ha sido una de las noticias, de las últimas noticias, y que ha sido utilizada para decir cuál es la posición del Parlamento Europeo acerca de la ratificación del Acuerdo Unión Europea-Mercosur. La enmienda aprobada, que básicamente incorporó un texto, una frase que decía que el Parlamento no debía ratificar el acuerdo en su estado actual, es una enmienda que se presentó, como usted muy bien decía, fuera del informe. Yo era shadow reporter del informe. Era un informe sobre la política comercial europea de 2018 que decidimos prolongar en su análisis hasta 2020 para incorporar ya la problemática derivada de la COVID. Hubo prácticamente un consenso muy amplio en el informe. Yo, de hecho, conseguí incorporar a América Latina y el Caribe como un capítulo especial a la hora del análisis, porque se hablaba de Norteamérica, se hablaba de China, se hablaba de Asia, se hablaba de África, pero no se hablaba de América Latina y Caribe, cosa que después intentaré enlazar al final de la intervención o de la respuesta. Conseguimos incorporarlo y básicamente lo que hicimos ahí fue describir qué es lo que había pasado desde 2018 a 2020, ¿vale? Y en el ámbito concreto de Mercosur, pues lo que había pasado es que se había firmado el acuerdo comercial y que se había firmado el acuerdo político. Uno en verano del 19 y el último en verano del 20. No hace 10 años, lo digo porque a veces cuando escucho algunos comentarios, incluso posiciones de la Comisión, quiero recordar que la parte política del acuerdo se firmó en junio del 2020, es decir, hace muy poco. Bueno, sobre ese texto absolutamente neutro, habiendo alcanzado un compromiso por parte de todos los grupos mayoritarios, S&D, IPP, los liberales, incluso ECR, los verdes, a última hora, una parte del grupo Renew, los representantes de Renaissance, que es el En Marche, el partido de Macron en el Parlamento Europeo, decidieron incorporar una enmienda que básicamente hacía una crítica a la política medioambiental de Bolsonaro y después incorporaba, como les decía, la no ratificación del acuerdo. Esa enmienda se votó por separado. La primera parte, la crítica contra Bolsonaro, decayó y se acabó aprobando la de no ratificación. Esto es relevante porque esa enmienda consiguió los votos suficientes gracias al apoyo de la ultraderecha francesa
para pasar al Pleno y después esa parte de los grupos más conservadores o más ultras le acabaron quitando el apoyo en la votación, con lo cual al final lo único que se incorporó fue la no ratificación del acuerdo. Esto es significativo. ¿Por qué lo digo? Porque esta votación, que era absolutamente out of scope y extemporánea en el informe que se votaba, tenía un objetivo y fue impulsada directamente por el grupo de Reina Sens con la intención de aportar y de participar en el debate de la política interna francesa. Tan fue así que al poco de aprobarse en el Pleno esa enmienda, el secretario de Estado de Comercio dijo que Francia había conseguido paralizar el acuerdo del Mercosur en el Parlamento Europeo, cosa que todos sabemos que es falsa porque era una enmienda al punto 36 de un informe sobre la política comercial de Europa en el año 2018, pero el titular ya se conseguía y todos sabemos, aquellos que participamos del juego político, cómo los titulares a veces son más importantes que la realidad, ¿no? ¿Eso le quita importancia? No, lo que la sitúa donde le corresponde. No es un informe y no es una resolución del Parlamento en contra del Mercosur. Eso, de todas maneras, nos da, y yo creo que es interesante, porque nos dio unos datos, ¿no? Primero, como usted bien decía, la votación fue muy ajustada. Yo siempre digo que es muy fácil votar a todo cuando no compromete a nada, ¿verdad? Porque si estuviera sido el voto sobre el acuerdo, yo tengo mis dudas acerca de lo que se hubiera votado. Entre otras cosas, porque la enmienda llegó a última hora, mucha gente sabía exactamente lo que estaba votando. Algunos pensaban que estaban votando a favor de la ratificación, estaban votando en contra por split votes o por complicados. Por lo tanto, lo que quiero decir es que, bueno, de aquí lo que podemos saber es, primero, esa gente que decía será imposible aprobar el acuerdo de Mercosur en el Parlamento Europeo con la correlación de fuerzas actuales, cuidado, no es tan evidente. Después, que es evidente que la naturaleza del problema del acuerdo de Unión Europea de Mercosur es una naturaleza que tiene muy poco que ver con el acuerdo, tiene más que ver desde la perspectiva europea con la política nacional de determinados países, y quiero ser claro, y especialmente en este caso de Francia y también ahora de Alemania. Lo digo porque Francia, en su momento, el presidente Macron ya dijo en agosto del 19 que Francia no iba a firmar Mercosur tal como estaba, o sea, no es ninguna novedad, y la novedad ha sido que el semestre alemán, que tenía que haber impulsado, como así anunció, la ratificación del acuerdo, o para conseguir o permitir que el Parlamento debatiera sobre el acuerdo para ratificarlo, pues se echó hacia atrás después también de este verano del 20, con unas declaraciones de la presidenta Angela Merkel, después ratificadas por el ministro de Economía, ¿no? Y esa es la situación. Lo digo porque es bueno que lo tengamos claro. A partir de aquí, primero, yo soy optimista porque el acuerdo, yo creo que todos los que hemos participado en este debate, que conocemos el acuerdo, somos conscientes de su relevancia y de sus virtudes y de su bondad. Es un muy buen acuerdo para ambas partes. Es un acuerdo de asociación, no es solo un acuerdo comercial, es un acuerdo de asociación muy ambicioso, probablemente el más importante del mundo hasta el que se ha firmado recientemente, como se comentaba anteriormente, y es un acuerdo que tiene como objeto estrechar los lazos políticos, comerciales, de cooperación, humanos, entre dos regiones que comparten valores, comparten historia y comparten pasado, presente y especialmente futuro, en un contexto de una comisión que tiene una ambición geopolítica, y ninguna área tan importante geopolíticamente como América Latina para Europa requiere que haya una señal clara e inequívoca de voluntad de acuerdo. Y creo que, aunque el escenario parece un poco ahora complicado, y es un momento un poco difícil la ratificación desde el Parlamento Europeo, yo estoy convencido o mi perspectiva es que cuando se alcancen esos compromisos complementarios, que yo siempre digo compartidos, y esto se lo he dicho a los responsables de la Comisión, como al amigo que tenemos ahí con nosotros en el debate, como en todos los foros que he participado, esos compromisos complementarios y adicionales tienen que ser compartidos. Hay que abandonar la retórica neocolonial, hay que abandonar la retórica, como dijo el propio Macron, disciplinaria. Aquí no estamos para disciplinar a nadie, aquí estamos para obligarnos a cumplir los objetivos, los pacta sunt servanda, ¿no? Pero tener mecanismos para obligarnos a cumplir nuestros pactos y nuestros acuerdos en ambas partes. Porque la desconfianza y la confianza tienen que ser mutuas, cruzadas y recíprocas. Y los mecanismos de cumplimiento adicionales tienen que obligarnos a todos. Y yo creo que si trabajamos en esa dirección, si vamos rápidos, porque el tiempo importa, como dice el canciller Uruguay, el tiempo es muy importante, porque Europa tiene que demostrar con esto su compromiso
con América Latina, con el Mercosur especialmente, pero también con los pactos comerciales y con los acuerdos de asociación fundamentados en normas. En un momento tan complicado en la política internacional, que la Unión Europea refuerce sus compromisos internacionales en acuerdos basados en normas es clave para nuestro presente y para nuestro futuro. Por lo tanto, más allá de esa votación que tenía como objeto dar respuesta a una situación de política nacional, yo estoy convencido que con pedagogía, renunciando a la actitud defensiva. Yo siempre que hablo con los miembros de la comisión les digo lo mismo, pedagogía pero confianza. Si nosotros y los que creemos en el acuerdo no somos proactivos y no abandonamos el discurso defensivo y pasamos a explicar las virtudes del acuerdo, frente a aquellos que desde el apriorismo, desde la subjetividad y desde muchas veces la mentira atacan el acuerdo, aquellos que lo conocemos bien tenemos que exponerlo con la convicción de que es muy buen acuerdo, sin estar en la defensiva permanentemente, sino explicando con claridad, con los argumentos que tiene y que proporciona este gran acuerdo, el acuerdo más moderno, eso sin duda, el acuerdo más moderno de asociación y el acuerdo más moderno de política comercial que existe en el mundo, el más ambicioso medioambientalmente hablando, el más ambicioso en el respeto a los derechos laborales, el más ambicioso en el respeto al medio ambiente, el más ambicioso en el respeto de los derechos humanos, el más ambicioso al cual le podemos añadir mecanismos de evaluación, complementarios, de lo que queramos. Pero tenemos que explicar las bondades de este acuerdo, que es clave para el Mercosur, pero también para Europa. Y decir una cosa, estoy muy contento con la última carta enviada por algunos países de la Unión Europea al comisario Dombrovskis, entre ellos el Portugal y España, pidiendo que impulse la ratificación. Porque hasta ahora solo habíamos escuchado a Francia, habíamos escuchado a Alemania, habíamos escuchado algunas votaciones en algunos parlamentos, pero que ahora tanto España como Portugal, que son los países que tienen que liderar y empujar el compromiso de la Comisión, empujen y públicamente ya expliciten su apoyo al acuerdo, creo que es un avance muy significativo. Gracias, señor Cañas, por esta inyección de optimismo. Muchos nos preguntábamos si después de toda esta tragedia del COVID que hemos vivido iba a haber cambios en la política comercial de la Unión Europea, y por lo que usted nos ha dicho, el pesimismo de algunos sobre el recorrido parlamentario de este acuerdo no se justifica a la vista de las cifras que se produjeron en esta votación. Quisiera hacerle una segunda pregunta, le rogaría un poquito de brevedad. Animo también a gente que nos está escuchando, tengo muy pocas preguntas, pero en cualquier caso tenemos la idea de concluir hacia las 7. Me gustaría volver a darle la palabra rápidamente al representante de la Comisión, el señor Schlegelmilch. Él, de forma muy prudente, como corresponde a un diplomático experimentado de la Unión Europea, nos ha dicho que la Comisión y el Servicio de Acción Exterior están reflexionando sobre la conveniencia o no de dividir el acuerdo para facilitar su firma en el Consejo de Ministros. ¿Cuál es su opinión al respecto, señor Cañas? ¿Usted piensa, porque el proceso de ratificación por el Parlamento Europeo no se puede iniciar si no hay firma del acuerdo? ¿Cuál es su posición? ¿Usted sería partidario para facilitar el acuerdo, que la parte comercial como competencia comunitaria pasase primero, o cuál es su aproximación al respecto? Bueno, seré breve. Como todos ustedes saben, es la Comisión la que tiene que tomar la decisión. Pero yo le voy a ser, yo no soy diplomático, me hubiera gustado, tengo que decirle, pero como no lo soy, le podría dar mi opinión. Mi opinión es que, de igual modo, todos sabemos que la política comercial es una de las la gran competencia que tiene la Unión Europea. De hecho, es el gran vector de la política exterior, no únicamente. La política comercial se ha convertido en el gran cajón, desastre o el gran toolbox de herramientas de la Unión Europea porque es su gran competencia. Pero fíjese que este acuerdo, como todos, aunque es un acuerdo de asociación, se negocia en la parte. Este es un acuerdo que tiene dos partes, la parte comercial y la parte política. Este acuerdo ha tenido una negociación comercial y se ha firmado la parte comercial y ha tenido una negociación política que se ha firmado por otra. Como recuerdo, la parte comercial se firmó en el verano del 19 y la parte política se firmó en el verano del 20. Por lo tanto, de igual modo que el acuerdo de asociación se debate y negocia por separado,
y se tramita conjuntamente, yo no vería para nada, o creo que sería muy conveniente, que para facilitar el debate, dado que la naturaleza de los argumentos que se utilizan para cuestionar el acuerdo tienen más que ver con la parte medioambiental, la parte de cooperación y la parte de derechos humanos que de la parte comercial, porque al principio hubo muchas críticas a la parte comercial, pero los datos son tan evidentes que realmente ya hay cada vez menos dudas en el Parlamento Europeo, sí a nivel nacional, como el caso de Irlanda, pero a nivel del Parlamento Europeo los debates sobre la parte comercial, aunque está cada vez menos, son menos los utilizados para criticar el acuerdo. Como decía, como de igual manera que se negocia por separado, yo creo que se puede traer al Parlamento Europeo de una forma para debatirlo por separado, pero tramitarlo conjuntamente. Me explico. Traerlo en la parte comercial, en la parte política a la vez, para que se pueda debatir perfectamente y con toda profundidad en los aspectos que tiene tanto la parte política como la parte comercial, pero a la vez. Es decir, que no se traiga primero la parte comercial y se apruebe, oye, la política ya veremos, no, ya que ahí está finalizada la parte política, traemos la parte política que se debata en el ámbito que le corresponde, el ámbito de la Comisión de Exteriores, y la parte comercial que se debata en la Comisión de Comercio Internacional. De esta forma tendríamos debates exhaustivos en ambas patas del acuerdo, en ambos grandes capítulos del acuerdo, y después todo eso tramitado a la vez, pero por separado. ¿Por qué? Porque si no, si este acuerdo, yo creo que si se tramita conjuntamente, corre serios riesgos de que no se pueda implementar. Quiero recordar para aquellos que nos sigan muy atentamente los debates comerciales que ahora mismo el CETA estuvo a punto hace muy pocas semanas de estar paralizado por el Senado holandés. Quiero decir que podemos correr el riesgo de tener un acuerdo que no podemos implementar. Por lo tanto, yo creo que no sea para nada descabellado esa tramitación por separado, a la vez, para poder debatir perfectamente y después poder implementar ambas partes del acuerdo, si así lo estiman, en el conjunto de los países.